pudieron bajar y darle un vistazo. Vamos a arrancar. Bien. Primero, vamos a desde cero, algunos de estos ya lo sabrán del secundario, pero por las dudas vamos a arrancar de cero. ¿Qué es una ecuación lineal? ¿Sí? Ecuación lineal es una expresión matemática de este tipo, como la ven en la fórmula, en donde tenemos incógnitas, que en este caso llamamos x1, x2, xn, y estas incógnitas vienen acompañadas de un escalar, ¿sí? un número, un coeficiente numérico, que vamos a llamar A1, A2, AN. Cada incógnita tiene su coeficiente correspondiente. Se llama lineal porque cada incógnita tiene un exponente de grado 1 y no más. Es decir, no vamos a encontrar ninguna incógnita con elevada a ninguna otra potencia, ni fraccionaria, ninguna potencia, ni radicación, ¿sí? Sino que todas las incógnitas están elevadas a la 1, por eso es una ecuación lineal. Cuando ustedes vieron en el ingreso o en el secundario, vieron este primer ejemplo que se ve aquí, en donde precisamente eran dos ecuaciones, dos incógnitas, y en este caso, cuando se trata de dos ecuaciones incógnitas, son dos. Vieron en el ingreso que eran dos rectas, ¿sí? Dos líneas rectas. Por eso se llama lineal. B, en este caso, o sea, toda esta sumatoria, toda esta sumatoria de incógnitas multiplicadas por un coeficiente, es igual a B. B es el término independiente, se llama, es un escalar. El término independiente va a tener un valor dado, a veces puede ser 0. Ya vamos a ir viendo cada ejemplo. Un sistema de ecuaciones, entonces, es un conjunto de estas ecuaciones lineales. Es un conjunto de estas ecuaciones lineales, como podemos ver en estos ejemplos. El primero es el del tipo 2×2 que han visto en el ingreso, y luego algunos ejemplos de mayor cantidad de incógnitas. Resolver un sistema de ecuaciones lineales es encontrar un valor para cada incógnita, en este caso x e y, por ejemplo, o x y z, o x1, x2, x3, encontrar un valor para las incógnitas que pueda satisfacer todas las ecuaciones al revés, ¿sí? El mismo valor debe poder satisfacer todas estas ecuaciones presentes en el sistema de ecuaciones. Esta es una unidad sumamente importante. Ya empezamos a ver unidades un poquito más complejas. Para estudiar esta unidad, un compañero de ustedes me preguntó, bueno, necesitan ya tener estudiado la unidad de vectores, tener un poquito de idea de lo que es independencia y dependencia lineal, ¿sí? De la unidad de vectores, y tienen que tener ya estudiada la unidad de matrices, porque vamos a utilizar la matriz reducida por fila y el concepto de rango. Esto va a ir sucediendo cada vez más. Cada unidad que vamos a analizar vamos a necesitar conceptos anteriores. Por eso es necesario que ustedes ya tengan estudiado los temas anteriores, ¿sí? Porque todo se va a ir uniendo. Bien, tienen que estar al día con el estudio. Perfecto. Este sistema de ecuaciones, les cuento, en ingeniería lo van a utilizar. Ustedes que son de ingeniería química, pero todas las especialidades sucede, lo van a utilizar durante toda la carrera y luego en la vida profesional. Estas incógnitas, ahora en álgebra es materia básica de primer año, y estas incógnitas, todas las ecuaciones van a ser abstractas, no van a representar de ningún contexto, pero en sucesivas materias, estas ecuaciones van a representar un problema de ingeniería, ¿sí? Y cada incógnita va a ser un parámetro de un diseño de ingeniería o de lo que sea, y van a responder a un problema y a un contexto, ¿sí? Por ahí los estudiantes se ponen ansiosos porque ven números y letritas, y parece que son números y letritas y no saben por qué están estudiando. Todo lo que ven en álgebra lo van a aplicar en el resto de la carrera. Este tema lo van a tener que
que por supuesto aplicar en un contexto de ingeniería. Bien, vamos a repasar un poquito lo que ya vieron en el ingreso. Ustedes vieron el sistema de ecuaciones de 2×2. En ese caso, aprendieron antes de ver el sistema de ecuaciones cómo graficar una recta. Entonces veían que este sistema podían resolverse por 4 métodos: sustitución, igualación, suma y resta, y el método gráfico. De acuerdo con el método gráfico, también tenían esta clasificación de sistemas, que era muy sencillo. El sistema podía ser compatible, esto quiere decir que tiene solución, o incompatible, que no tiene solución. Y ustedes veían que en el sistema que no tiene solución, representaba que estas dos ecuaciones eran dos rectas paralelas. Por lo tanto, ningún punto xy podía satisfacer a la recta 1 y también a la recta 2, porque no tienen ningún punto en común, ¿sí? Todos los puntos de la recta 2, ninguno va a poder pertenecer a la recta 1 y viceversa. Entonces este sistema no tenía solución. Los sistemas compatibles que sí tienen solución, a su vez, podían tener dos inconvenientes. Dos subclasificaciones. A su vez, este sistema puede ser determinado, que quería significar que tenía solución única, y esto ocurría cuando representaban gráficamente las rectas y estas eran concurrentes, es decir, que tenían un punto en común. Entonces, ese punto, esa solución x1 y 1, satisface tanto a la ecuación de la recta 1 como a la ecuación de la recta 2. Luego tenemos el caso de sistema indeterminado. Indeterminado significa infinitas soluciones. Y recuerden que infinitas soluciones no significa que cualquier solución. Hay que encontrar qué puntos satisfacen a las dos ecuaciones. En este caso se trataba, como era un sistema 2×2, se significaba que las dos ecuaciones representaban a la misma recta. Entonces, los infinitos puntos de la recta 1 también satisfacen a los infinitos puntos de la recta 2. Por lo tanto, todos los puntos de las rectas eran soluciones del problema. Por eso son infinitas soluciones. No quiere decir que cualquier punto satisface al sistema. Si tenemos un punto por aquí abajo, ¿sí? Un punto que esté fuera de la recta, ese punto xy no representa solución para este sistema, sino solo los infinitos puntos que pertenecen a la recta, tanto R1 como R2. Bien. Pasamos. Eso es un repaso de lo que vieron en el ingreso. O sea, pronto nos quedan 7 minutos. Vamos a ver, aquí vamos a ver en álgebra. En álgebra vamos a ver métodos para resolver sistemas que puedan ser de m ecuaciones en incógnitas. Es decir, ya no nos vamos a limitar a 2×2. Pueden ser la cantidad de ecuaciones y la cantidad de incógnitas que el problema requiera. Bien, tenemos este caso, sería un sistema, tenemos m ecuaciones en incógnitas. Como ya estudiamos un poquito de matrices, podemos ver que este sistema puede ser representado por un producto de matrices, en donde A sería la matriz, se llama matriz principal, y también se representa como matriz MP, donde cada elemento contiene los coeficientes del sistema de ecuaciones. La matriz X, que la matriz X es una matriz columna que posee todas las incógnitas. Entonces, si multiplicamos la matriz principal por la matriz incógnita, lo que vamos a obtener es la matriz de términos independientes, que también es una matriz columna. Bien, luego vamos a ver el nombre un poquito más detallado de cada una de estas. La matriz principal, le dije, son los coeficientes de cada ecuación. Fíjense que van en orden. Cuando yo tengo el sistema, lo tengo que organizar de manera de que cada columna
esté bien ordenadito, cada columna pertenece a una incógnita, ¿sí? Entonces, en ese orden voy a tener la matriz principal, los coeficientes correspondientes a cada incógnita. Luego la matriz incógnita, la matriz término independiente, ya lo expliqué. Y luego existe un concepto que vamos a necesitar más adelante, que lo voy a explicar ahora, pero lo vamos a necesitar más adelante, que es la matriz ampliada. ¿Qué es esto? Es la misma matriz principal, pero cuando agregamos una columna extra, esta columna va a tener los términos independientes. Para separar lo que es coeficiente de lo que es términos independientes, utilizamos una barra, una línea continua. Aquí es donde iría el igual, ¿sí? Para terminar de ver estos conceptos, queda un poquito de tiempo ya, vamos a ver, les voy a compartir un ejemplo de todo esto. Y después las preguntas. Por ejemplo, a ver. Bien, acá tenemos un ejemplo de todo lo que vimos. Y vemos que, sí, cuando se corte, nos volvemos a unir con el mismo contraseña, el mismo ID y contraseña. Bien, acá tenemos el ejemplo de todo lo que acabo de hablar, ¿sí? Que es lo básico. Un ejemplo de sistema de ecuaciones, ¿sí? En este caso 3 ecuaciones, 3 incógnitas, bien ordenadas, cada una en su columna. Ven que la ecuación 2, la primera incógnita está multiplicada por 0. Yo podría prescindir de ese término, sin embargo lo coloco para que cada columna tenga su correspondiente incógnita, ¿sí? Aunque está multiplicado por 0. O pueden poner el 0, pero respeten que cada columna esté en su lugar. La matriz principal, entonces, son los coeficientes de este sistema. La matriz de incógnita es x1, x2, x3, en este caso. La matriz de términos independientes es 2, 1, 2. Y la matriz ampliada sería la misma que la matriz principal, pero agregando una columna de de los términos independientes, ¿sí? Aquí está la línea, que la línea vendría a representar como los iguales, ¿sí? ¿Qué quiero decir con esto? Yo este 2, en matemática, podría estar del lado izquierdo de la igualdad. Podría poner del otro lado, sería menos 2, pero cambiaría el signo, ¿sí? Si lo tengo del lado derecho de la igualdad, tengo, en este ejemplo particular, sería 2 positivo. Entonces yo al marcar esta línea, estoy indicando, para nosotros, indicando que este 2 está con el signo del lado derecho de la igualdad, ¿sí? Así lo vamos a utilizar en esta materia. Para ser organizados. Luego, si hacemos A por X igual a B, podemos comprobar que si hago matriz principal por matriz de los incógnitas, multiplico, como ustedes ya aprendieron a multiplicar, 1 por x1, más 1 por x2, más 1 por x3, luego segunda fila con columnas, 0x1, más 1x2, más 1x3, y vemos que lo que va formando precisamente son los sistemas de ecuaciones. Acá me faltó escribir, a propósito, que sería igual a qué? Igual a los términos independientes. Sabemos que, vemos acá el sistema de ecuaciones, sabemos que la primera ecuación es igual a 2, la segunda es igual a 1, la tercera igual a 2. ¿Sí? Igual a 2. Perfecto. Ahora lo que vamos a ver en la siguiente parte va a ser los métodos para resolver este sistema. Bien, seguimos nomás. Le estaba diciendo que en un sistema homogéneo todos los términos independientes deben ser iguales a 0. ¿Sí? Quería hacerles una aclaración porque a veces tienen una confusión. Supongamos acá una ecuación, supongamos 2x más 3y menos 2 igual a 0. ¿Sí?
hago esta aclaración porque a veces piensan que el término independiente siempre va a estar del lado derecho de la igualdad. En este caso, el término independiente puede que nos coloquen el término independiente del lado izquierdo de la igualdad, pero acá hay un término independiente. Por lo tanto, esta ecuación, junto con otras, supongamos que tenemos 2x más una y igual a 0, esta ecuación sería un sistema no homogéneo, ¿sí? Para ser ordenados, lo que vamos a hacer antes de resolver el ejercicio práctico es pasar este término independiente a este lado como, lo sacamos de acá y lo pasamos a este lado como 2. Bien. Una vez que separamos los sistemas en homogéneos y homogéneos, los vamos a analizar por separado. Los sistemas no homogéneos pueden ser a su vez compatibles, que ya dijimos que es cuando tienen solución, e incompatibles cuando no tienen solución. Respecto a esto, existe un teorema, el teorema de Roche-Frobenius, que es esencial en esta unidad. Roche-Frobenius dice que un sistema de ecuaciones lineales va a tener solución si y solo si, ¿sí? O sea, ningún sistema puede escapar de este teorema, si y solo si el rango de la matriz principal es igual al rango de la matriz ampliada. Y todo el teorema se puede reducir a esta formulita que tenemos, rango de matriz principal igual al rango de matriz ampliada. Recuerden que el rango, acá es donde tienen que recordar lo que ya estudiaron de la unidad de matrices. Recuerden que el rango es la cantidad de filas, vectores filas o vectores columnas que tiene una matriz. Entonces, cuando yo, linealmente independiente, es una matriz. Entonces, cuando me preguntaban si una matriz A, qué rango tenía, yo tenía que hacerla reducida por filas y la cantidad de filas no nulas de la matriz reducida por filas era el rango de la matriz A. ¿Sí? Y esa cantidad, por ejemplo, si tenía una matriz A 4×4, hacía la reducida por filas, se me anulaba una fila, el rango era 3. Quiere decir que de esas 4 filas, vectores filas que tenía la matriz A, en realidad solo 3 eran linealmente independientes. Entonces, esto me está indicando el rango. Para que un sistema de ecuaciones lineales tenga solución, el rango de la matriz principal tiene que ser igual al rango de la matriz ampliada. Esto lo vamos a ir viendo igual más adelante. Pero teniendo en cuenta esto, los sistemas compatibles siempre van a cumplir Roche-Frobenius, mientras que los incompatibles va a ser cuando Roche-Frobenius no se cumple, cuando los rangos de la principal sean distintos al rango de la matriz ampliada. Dentro de los compatibles tenemos la subclasificación de determinado, que habíamos dicho que era cuando tenía una solución única, y esto sucede cuando el rango de la matriz principal igual al rango de la matriz ampliada cumple Roche-Frobenius, pero además es igual al n, que es el número de incógnitas, ¿sí? Que sería igual al número de columnas de A en este caso. De la matriz principal, ¿no? El número de columnas de la matriz principal. Y tenemos el caso en que sí tenga solución, pero la solución sea indeterminado. Indeterminado, recuerden, quiere decir que tiene infinitas soluciones. Y en este caso, el rango de la matriz principal, igual al rango de la matriz amplia, es menor al número de incógnitas. Es decir, esto quiere decir que tengo la cantidad de ecuaciones linealmente independientes es menor a la cantidad de incógnitas. O lo que es lo mismo, la cantidad de vectores filas presentes en la matriz principal es menor a la cantidad de columnas de la matriz principal. ¿Sí? Es lo mismo, relacionen los temas, ¿sí? Con la unidad anterior. Bien, ahora, ¿por qué es que separamos y estudiamos por separado los sistemas homogéneos? Lo estudiamos por separado porque tiene una particularidad muy importante. Los sistemas homogéneos siempre tienen solución. Siempre tienen solución. Siempre va a cumplir con Roche-Frobenius, siempre van a ser compatibles. Y de nuevo, podemos tener que sean determinados, es decir, solución única, o indeterminados. En el caso de ser determinados, la solución única es conocida en este caso.
siempre va a ser la solución trivial. La solución trivial, ¿se acuerdan cuando vimos independencia lineal? Les expliqué algo de solución trivial. La solución trivial es cuando todas las incógnitas son iguales a 0. ¿Sí? x1, x2, xn es igual a 0, o x, y, z, depende del nombre que le hayamos puesto a las incógnitas, van a ser todas iguales a 0. Es la única solución, es decir, el punto 0000, tanto 0 como incógnitas, es la solución trivial para un sistema homogéneo determinado. E indeterminado cuando el rango de la matriz principal igual al rango de la matriz ampliada es menor al número de incógnitas, tal cual vimos. Bien. Ahora vamos a ver los diferentes, cómo resolver los métodos de resolución. Ustedes si le hicieron antes de eso, perdón, me olvidé, antes de eso, ¿alguien tiene alguna consulta de lo que dije hasta ahora, de la clasificación? Creería que no. Bueno, entonces vamos a continuar. Los métodos de resolución que ustedes habrán leído en el apunte son Gauss-Jordan, Cramer y el método matricial. Este método vamos a iniciar con un sistema de ecuaciones de n ecuaciones n incógnitas. Es decir, un sistema donde la matriz principal va a ser cuadrada, ¿sí? N ecuaciones n incógnitas. Cuando a mí me presentan un sistema de este tipo, en principio, en la práctica, yo no sé si estas n ecuaciones son linealmente independientes o no. Para saberlo, tendría que tomar la matriz principal, hacerla reducida por filas, y ver si se me anula una fila o no. En esto más o menos se basa Gauss-Jordan. Para poder analizar este método vamos a ver dos casos. El primer caso sería que a mí me dan una matriz, n ecuaciones con n incógnitas, pero de antemano, para analizar el ejemplo, el rango de la matriz principal es igual al rango de la matriz ampliada igual a n. Quiere decir, las n ecuaciones que me han dado son todas linealmente independientes. Si yo hago Gauss-Jordan, si yo hago la reducida por filas, resulta que no se me va a anular ninguna fila. Entonces, si yo, me olvidé de decirles, Gauss-Jordan inicia con lo que vimos recién, matriz ampliada. Es decir, tenemos la matriz principal y luego agregamos una columna con los términos independientes. Sobre esta matriz ampliada, empezamos a aplicar operaciones elementales para llegar a la reducida por filas. Bien, si yo aplico las operaciones elementales para llegar a la reducida por filas, y si resulta que ninguna de estas n ecuaciones tiene dependencia lineal, es decir, todas las n ecuaciones son linealmente independientes, ¿qué va a pasar con la matriz principal? Me va a quedar la identidad en la matriz principal. En la matriz ampliada, bueno, los coeficientes, los términos independientes irán variando en su valor numérico, pero sigue siendo, la matriz principal es la identidad. ¿Qué pasa? ¿En qué se basa Gauss-Jordan? Cuando ya lo habíamos visto en matrices, cada vez que yo aplico a una matriz una operación elemental, lo que obtengo se llamaba, ¿ya se acuerdan? Matriz equivalente. ¿Sí? Entonces, esta matriz ampliada, si ustedes ven, está representando al sistema de ecuaciones. Cuando yo aplico las operaciones elementales, voy obteniendo matrices equivalentes. Por lo tanto, la matriz reducida por filas que obtengo finalmente representa a un sistema equivalente. A un sistema equivalente al sistema original que yo tenía en el problema. Solamente que el sistema es más sencillo de resolver. Como vemos en este caso, 1x1 más 0x2, 0xn va a ser igual a alfa. 0x1 más 1x2, 0xn igual a beta. La última ecuación va a quedar 0x1 más 0x2
puntos suspensivos 1, xn, va a ser igual a phi. Entonces, de este sistema equivalente al original, mucho más sencillo, puedo despejar todas las incógnitas fácilmente. Despejo x1, x2, xn igual a alfa, beta y phi, en forma correspondiente. Esta forma se expresa, esta se llama, esta x barra que tenemos, se denomina conjunto solución, y en forma de columna representamos cada resultado. Ahora les voy a compartir un ejemplo para que se entienda todavía mejor. Aquí estamos en el ejemplo. Bien, en este ejemplo, que ustedes también nos envíen por autogestión, tenemos este sistema de ecuaciones que es un 3×3. Hacemos la matriz ampliada y empezamos a aplicar operaciones elementales para obtener la matriz reducida por filas. Como, como iniciamos de un sistema de ecuaciones de n por n, en este caso 3 ecuaciones, 3 incógnitas, y como en este caso las 3 ecuaciones eran linealmente independientes, no se me anuló ninguna fila, ¿sí? Ahí lo compruebo, y puedo comprobar varias cosas cuando llego a esta parte final. Puedo comprobar el rango de la matriz principal, contando las filas no nulas de la matriz principal, 1, 2, 3, rango 3, y puedo comprobar el rango de la matriz ampliada. En este caso, 1, 2, 3. El rango de la matriz ampliada también es 3. Por lo tanto, acá verifico que se cumple Roche-Frobenius. Una vez obtenido esto, ya se verifique que las 3 ecuaciones eran linealmente independientes y pueden formar un sistema equivalente, como el que vimos recién. De este sistema equivalente ya queda mucho más sencillo, despejamos x1 y x2. Lo colocamos en forma de conjunto solución, ¿sí? Sabemos que el conjunto x1, x2, x3 es igual a 1, 3 medios menos 1 tercio. Este mismo conjunto de solución lo podemos expresar en forma horizontal, exactamente lo mismo, pero aquí se puede visualizar para ustedes como un punto, ¿sí? Este es el punto que sería el punto en común que satisface las 3 ecuaciones simultáneamente. Nada más que estas ecuaciones, al ser de 3 incógnitas, no representan rectas, como vieron en el ingreso, porque estaban trabajando en el plano, sino que representan planos. Eso lo vamos a ver más adelante cuando veamos planos, ¿sí? de unidad siguientes. Perfecto. Vamos a ver. Hasta ahora, ¿alguna consulta de lo visto hasta ahora? Por favor, por chat. Las operaciones elementales se aplican a toda la matriz ampliada, sí. ¿Otra pregunta? Fíjate que tenemos, me preguntan acá sobre el rango de la matriz ampliada. Fíjate que la matriz principal sería lo que está acá hasta la línea, ¿sí? Y cuento las filas no nulas, son 3. La matriz ampliada es una matriz que arranca acá y termina acá. O sea, agregamos la columna de términos independientes. Entonces, la matriz ampliada sería de 3 filas, 4 columnas. Nos contamos las filas no nulas, 1, 2, 3, sigue siendo en este caso la misma. Y el rango es 3. Marcos me pregunta si se cancelan algunas filas, solución. No, Marcos. ¿Qué pasa cuando se anula una fila? Lo vamos a ver en el caso 2. Ahora estamos estudiando el caso 1, que es el sencillito, donde tengo que las 3 o las n ecuaciones linealmente independientes, las n ecuaciones que me da el sistema son las n ecuaciones linealmente independientes. En el caso 2 vamos a ver qué pasa cuando hay una dependencia lineal y se me anula una de las ecuaciones. Bien, ¿quieren que cortemos ahora? Si no hay más preguntas, cortamos ahora y volvemos a entrar, así queda en otra grabación. Hay más preguntas. Hay más preguntas. Si uno de los números
términos independientes fuera cero, no pasaría nada, podría tener un cero acá y no pasa nada, trabajas exactamente igual. Bien, la pregunta de Joaquín es un poco confusa. No es que Gauss-Jordan está afectado al teorema de Roche-Frobenius. Roche-Frobenius se cumple siempre, ¿sí? No importa el método que utilices. Roche-Frobenius dice que siempre que haya que un sistema de ecuaciones va a tener solución siempre que el rango de la matriz principal sea igual a la ampliada. En el método de Gauss-Jordan, al final, cuando yo reduzco por filas, en la reducción por filas puedo verificar el cumplimiento de Gauss-Jordan. Pero yo lo que acá muestro es cómo verificarlo, que ustedes lo vean visualmente, pero en realidad siempre Roche-Frobenius se cumple, cuando hay solución en un sistema se cumple. El día de mañana van a resolver sistema de ecuaciones con un software y a lo mejor no van a poder, el software no les va a decir el rango, no importa. Si tiene solución es porque se cumplió Roche-Frobenius. Y si no lo tiene es porque no se cumplió. ¿Sí? Es independiente del método que utilice. Bueno, a ver la pregunta de Mateo. El Gauss-Jordan se puede utilizar para cualquier tipo de sistema de ecuaciones. Por eso lo vemos, porque es el más sencillo, el que más le gusta usar, el que menos errores cometen, y se puede aplicar a cualquier tipo de sistema de ecuaciones. En este caso vimos el primer caso, pero después vamos a ver el segundo y vamos a ver todas las posibilidades que existen. Vamos a ver lo más importante, y en el práctico van a ver combinaciones de estos casos. Ahí es donde le va a terminar de cerrar. Siempre el teórico y el práctico van juntos. ¿Sí? Va a terminar de cerrar cuando vean las diferentes sistemas de ecuaciones y cómo aplicar en cada caso son combinaciones de estos. Sistema de ecuaciones de n ecuaciones en incógnitas. En la práctica, en principio, yo no voy a saber si esas n ecuaciones son linealmente independientes o no. Voy a tener que aplicar operaciones elementales para llegar a reducir por filas, y ahí ver si se me anula una fila o no. Pero lo que vamos a analizar en el segundo caso es justamente qué pasa si se me anula una fila. Bien. Aplicamos las operaciones elementales. Como es una n el sistema era n por n, si no se anula ninguna fila, llegaría a la identidad. Pero como se me anuló la última fila, en este caso, lo que llego es una escalonada, es donde el primer no nulo es 1, el conductor es 1, y en la columna de esos conductores los demás elementos es el 0. Pero tenemos en la penúltima fila, en la fila n-1, la ecuación n-1, tenemos el primer no nulo y podremos tener un elemento a la derecha no nulo también. Así como en toda esa fila, en toda esa columna, ¿sí? En la columna N del incógnita n, podríamos tener valores numéricos distintos de 0. ¿Qué pasa en ese caso? Bien. Dijimos que cada vez que aplicamos operaciones elementales, lo que obtenemos son matrices equivalentes, y que al final al llegar a la reducida por filas, esta matriz ampliada representa un sistema equivalente más sencillo. Este sistema equivalente es más sencillo que el original, pero fíjense que no es tan directo como en el caso 1. Nos queda en la columna de la incógnita n, nos quedan coeficientes. Por lo tanto, cuando queremos despejar las incógnitas de este sistema, todas las incógnitas que están más a la izquierda van a depender de la incógnita de xn. Acá estaría el despeje de este sistema. ¿Sí? X1 nos queda igual al término independiente alfa menos
un coeficiente por xn. X2 nos queda el término independiente de alfa menos un coeficiente xn. Y así sucesivamente hasta llegar a la penúltima, a la penúltima fila de la matriz principal, que sería en este caso la última ecuación del sistema equivalente. Tendríamos que la incógnita n-1 va a ser igual al término independiente menos el coeficiente por la incógnita n. Por lo tanto, todas las incógnitas que están más a la izquierda van a quedar en función de xn. Se dice que todas estas incógnitas van a ser dependientes de xn. Y xn sí es puede tomar un valor, es una variable independiente, puede tomar el valor que sea cualquier valor. Ya lo vamos a ver en un ejemplo. De nuevo, colocamos la solución general. El símbolo utilizado es una X con una barra, que se llama conjunto solución. En la columna sería la columna de las incógnitas, y en cada incógnita la correspondiente despeje. Perfecto. Para entender esto, voy a mostrar un ejemplo. Denme un minuto porque se me fue el ejemplo. Aquí está. Aquí está. Denme un minuto porque tengo que cada vez que cambio de pantalla colocar los participantes para poder observar el movimiento de cada uno de ustedes. Bien. Hoy tenemos el ejemplo de un caso 2, ¿sí? Donde el rango de la matriz principal es igual al rango de la matriz ampliada, es decir, tiene solución, pero es menor a n, ¿sí? Es decir, si a mí en este caso vimos que eran n ecuaciones, n incógnitas, pero había una combinación lineal. Entonces una de las ecuaciones se me anulaba, esa ecuación era linealmente dependiente de las otras, por eso se me anuló. Entonces, en realidad, la cantidad de ecuaciones linealmente independientes es menor a n. ¿Qué pasa en estos casos? Tenemos aquí un sistema, por ejemplo, 3×3, 3 ecuaciones, 3 incógnitas, pero cuando hago las operaciones elementales para llegar a reducir por filas, me encuentro con que una fila se me anuló. Es decir, que de estas 3 ecuaciones que a mí me dieron, en realidad solamente 2 eran linealmente independientes. Aquí también, al llegar a la reducción por filas, puedo identificar que se cumple el Roche-Frobenius, ¿sí? Puedo verlo. Veo que el rango de la matriz principal, cuento filas no nulas, 1, 2, el rango es 2, y el de la matriz ampliada, cuento filas no nulas, 1, 2, rango de matriz ampliada es 2, ¿sí? Acá puedo verificar el teorema de Roche-Frobenius. Bien, una vez que llegué a esto, esta matriz ampliada pero reducida por filas, puedo representar en un sistema equivalente, más sencillo que el original y donde puedo despejar mucho más sencillamente las incógnitas. Como dije, las incógnitas que están más a la izquierda van a quedar en función de las que están más a la derecha. En este caso, x1 y x2 quedan en función de x3. Acá despejamos, ¿sí? Tenemos que x1 es igual a menos 2x3, x2 es igual a 2 más x3, y x3 podemos decir que es igual a x3. Es decir, x3 no tiene ninguna dependencia, sino que es la variable independiente en estos casos. En cambio, la incógnita x1 y x2 dependen, ¿sí?, o son función de la incógnita 3. Acá vemos cómo escribirlo en forma de conjunto solución. Conjunto solución igual a la columna de incógnitas, de donde aclaramos el despeje de cada incógnita. x1 igual a menos 2x3, x2 igual a 2 más x3, y x3 igual a x3. Y
Y acá vamos a hacer algo que es muy usual que se aplique, y es lo que se llama cambio de variable. A x3 lo llamamos t. T es un parámetro que va a variar de menos infinito a infinito. Esto nos está diciendo simplemente, es un cambio de nombre, ¿sí? Que lo van a... en algunos apuntes de álgebra no lo hacen, en algunos sí, a mí me gusta hacerlo. Lo van a utilizar en materias posteriores. Algunos no lo hacen, no hay problema que no lo hacen. Me refiero a los recursantes, ¿no? Que vengan de otros cursos. Entonces yo a partir de ahora x3 lo voy a llamar t. Reemplazo, me queda que el conjunto de solución x1, x2, x3 es igual a menos 2t, x1 es igual a menos 2t, x2 es igual a 2 más t, y x3 es igual a t. Luego lo que se hace es separar por un lado, ¿ven? Los términos que son independientes de t de los términos dependientes de t. Entonces vemos que x1 sería igual a 0 menos 2t, x2 sería igual a 2 más t, x3 es igual a 0 más t. Entonces los términos independientes de t sería 0, 2, 0, mientras que los términos dependientes de t serían menos 2, 1, 1, t. Esto se llama solución general del sistema. Cuando en el práctico nos preguntan de la solución, nos dan un sistema y de la solución general, tenemos que presentar esto. Bien. Luego está lo que se llama solución particular. Les voy a compartir entonces la solución particular. Ahí estamos. La solución particular es cuando yo le doy un valor a t. Acá está la ecuación general, pero escrita en forma horizontal. ¿Sí? La ecuación general en forma horizontal. Ahora, cuando le doy un valor particular a t, por ejemplo, 1, acá le pongo, reemplazo t por 1, entonces hago la cuentita. Va a ser sumar estos dos factores. 0 menos 2, menos 2, 2 más 1, 3, 0 más 1, t, más 1, 1. ¿Sí? Entonces, para t igual a 1, este sería el punto solución para este sistema de ecuaciones. Para t igual a 0, se nos anularía este término y nos queda que 0, 2, 0 es un punto solución particular para este sistema. Y así podríamos probar con el t que quisiéramos. Como dijimos, t va de menos infinito a infinito. Por lo tanto, los posibles puntos solución para este sistema de ecuaciones son infinitos. ¿Sí? Porque eso no lo aclaré. Pero ahí volvemos. ¿Qué pasa? Cuando nosotros vemos aquí el ejemplo, cuando vemos el ejemplo, vemos que el rango de principal es igual al rango de la matriz ampliada. Ahí ya sabemos que que cumple Roche-Frobenius, lo identificamos, pero vemos que es menor a n. ¿Cuántas ecuaciones tenía este sistema? Tenía ¿cuántas incógnitas? 3 incógnitas. Aquí una quedó 3. Por lo tanto, en la clasificación que vimos es RP igual a RMA menor a n. Eso corresponde a un sistema compatible porque cumple Roche-Frobenius, pero indeterminado porque es la cantidad de ecuaciones linealmente independientes es menor al número de incógnitas. Es decir, en otras palabras, el rango de la matriz es menor al número de columnas. ¿Sí? Son diferentes formas de decir lo mismo. Bien. Entonces, nosotros tenemos para cada valor de t una solución posible para este sistema de ecuaciones. O sea, por cada valor de t, como vimos recién, tenemos una terna de un punto que satisface las tres ecuaciones
al mismo tiempo, o las dos ecuaciones del sistema equivalente, las dos ecuaciones independientes. Bien, fíjense, quiero aclarar esto porque a veces yo noto que tiene esta confusión. Fíjense que, ya lo dije, este es un sistema indeterminado, tiene infinitas soluciones, pero decir que tiene infinitas soluciones no es lo mismo que decir que cualquier solución le viene bien. No, las soluciones que resuelven este sistema son solo aquellas que cumplen esta condición, ¿sí? Esta condición que nos da la solución general, ¿sí? Es decir, todo lo que sea la suma del vector 0, 2, 0 más el vector menos 2, 1, 1 por t, ¿sí? Hay puntos que no entran aquí, ¿sí? Hay puntos que no pertenecen a esta solución, hay puntos en el sistema coordenado que no son soluciones de este sistema, sino solo aquellos que cumplen con esta ecuación. Eso quiero que tengan en claro, ¿sí? Sistema indeterminado significa infinitas soluciones, pero son soluciones acotadas, es decir, infinitas soluciones no quiere decir que cualquier solución. Por lo tanto, ustedes siempre tienen que llegar a esta fórmula de solución, de conjunto solución, y indicar la condición que deben cumplir los puntos que resuelven el sistema. Bien. ¿Alguna duda hasta aquí? No entiendo la pregunta de Ulises, dice. No entiendo, dice el sistema equivalente, que es 2 por 3, sí. ¿Es positivo o negativo? No entiendo lo de positivo o negativo, que la verdad es que no estoy entendiendo la pregunta. Ah, bueno, perfecto. Sí, yo estos archivos los mandé por autogestión, así que los pueden ver bien, les pueden hacer un zoom, les pueden ampliar cuando ya lo tienen en su celu o en su compu. ¿Alguna pregunta sobre el segundo caso? Hay varias cosas que se pueden preguntar. Me preguntan esto. X3 hay que darle un valor, o sea, uno cuando responde en un problema, y esto es, ya de paso les digo un consejo, cuando ustedes hagan un examen de cualquier materia, antes de entregar, relean el enunciado y vean qué les pregunta. Si el enunciado, porque a veces el enunciado pregunta 3 cosas, responden la primera, les agarra la ansiedad, entregan y se estoy quedando cosas por responder. Tienen que verificar que realmente hayan dado la respuesta a la pregunta que se hizo en el enunciado. Supongamos que este es un problema donde yo quiero encontrar los valores para x1, x2, x3. Yo le tengo que dar una respuesta. La respuesta para x1, despejo. La respuesta para x2, despejo, me queda pendiente x3. ¿Y x3 a qué es? Le tengo que dar una respuesta. Es igual a x3, ¿sí? Porque no depende de nada más que de sí misma. Le tengo que dar una respuesta. ¿Sí? No me puedo olvidar, como que de repente desapareció x3, está por ahí en la isla. Tengo que dar una respuesta. ¿Sí? Por eso acá en la columna de la construcción está x1, x2, x3. No puede desaparecer de acá. Tiene que estar y tiene que tener algo acá. No está en la nada, no es 0. Es x3. No es nada, no es... ¿Sí? Todo lo tienen que escribir completo, ordenado. Tienen que acostumbrarse en esto y a partir de ahora siempre a leer bien el enunciado, a responder todo, a que todo quede ordenado. ¿Sí? La pregunta de Lucía, si siempre le voy a dar un valor de t. No necesariamente, en realidad eso se da más en el práctico, cuando uno pregunta. Y generalmente se da más en el práctico, pregunta dice de la solución general y de una solución particular. Es para saber que le dan un valor de t, y usted tiene que dar la solución particular. O a veces le puede decir de la solución particular para t igual a 2.
Entonces tienen que hacer la cuentita. Pero siempre se les pide primero la solución general y después la solución particular. Es cuando se pide. Profe, dice Tomás, ¿cuándo expresamos la solución general y particular? Porque he visto que algunas veces dice no corresponde. No sé a qué se refiere con que dice no corresponde. La solución general se la tienen que dar siempre después de un sistema de ecuaciones. ¿Sí? Por supuesto, si es un sistema indeterminado. Bueno, el otro también. La solución general se da siempre. Y la solución particular la dan cuando la piden. Si les pide solución particular, la dan. Es posible que se anulen dos filas, sí, y se resuelve muy sencillo, pero mi idea no es dar todos los casos. Eso lo van a ver en el práctico. En el práctico, todos los casos de sistema de ecuaciones van a ser una combinación de estos. ¿Sí? Si se me anulan dos filas, yo tendría una sola fila, en este caso tendría que x1 dependería de x2 y x3, y tendría que llamar a x3, por ejemplo, t, y a x2, s, y se hace un conjunto de solución un poco diferente. Pero eso lo van a aprender en el práctico. Pregunta Marcos, cuando me pide solución particular, ¿el valor de t me lo dan en el enunciado? Y depende del ejercicio, depende de lo que el profesor de práctico quiera hacer. Bien, vamos a ver una cosita. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa cuando vimos hasta ahora sistemas n por n? En el primer caso, las n ecuaciones linealmente independientes. En el segundo caso, cuando nos pasa que se nos anula una fila, es decir, las n ecuaciones no eran linealmente independientes, sino que solamente n-1 ecuaciones eran linealmente independientes. Bien, vimos que en los dos casos, al hacer la reducida por filas, podíamos verificar Roche-Frobenius. Entonces, me gustaría mostrarles en un minuto qué pasa en los sistemas incompatibles. Si el sistema hubiese sido incompatible, cuando hago la reducida por filas, resulta que acá, por ejemplo, me queda un número. ¿Sí? Supongamos que acá me da todo bien, sigo, y acá en vez de hacerme 0, se me anula toda la fila de la matriz principal, pero no de la matriz ampliada. ¿Sí? Supongamos que acá me queda 3, por decir un ejemplo. Entonces, cuando yo digo rango de la matriz principal, voy a decir 2. Cuando digo rango de la matriz ampliada, voy a decir fila no nula, 3. Ahí yo veo que el rango de la matriz principal es distinto del rango de la matriz ampliada. Eso es un sistema incompatible. Ahí ya sé que no hay solución. Porque claro, ¿qué pasaría? Si supuestamente este es un sistema equivalente, tendría estas dos ecuaciones, pero también tendría una tercera ecuación. La tercera ecuación sería 0x1 más 0x2 más 0x3 igual a 3. Esa sería la tercera ecuación. Fíjense que no existe, no es posible que le dé un valor a x1, x2, x3 para que me dé 3, para que me dé un número distinto de 0. No importa si esto es 3, 8, 10, infinito. Lo importante es si acá me da un número distinto de 0, se me anula la fila en la matriz principal, pero en la ampliada no, el término independiente no se me anula. No hay forma que yo encuentre una solución para esto. Esto no voy a encontrar. Entonces, este sistema, en realidad es incompatible. ¿Se entiende lo del sistema incompatible? Por el chat. Si el sistema es incompatible, se dice sistema incompatible, no hay solución. Se dice rango de la matriz principal, distinto rango de la matriz ampliada, por ende no se cumple Roche-Frobenius, por ende no hay solución.
Dice Mateo, en el último paso de abajo, es lo que voy a borrar. Entonces, antes, lo de incompatible lo borro. Yo no voy a poder volver atrás. Bueno, borro lo de incompatible. Ya no van a poder preguntar más. Me dice Mateo, el último paso de abajo a la derecha, la columna que multiplica t. ¿Cómo hizo para convertir 2 más t en 1? Porque el 2 es el término independiente, está acá. Y t era 1t. Sabemos que cuando no, el número que está multiplicando, el elemento neutro de la multiplicación es 1. 1t. Así como acá, en t, el elemento neutro de la suma, que es el 0, se colocó el 0. Acá el elemento neutro de la multiplicación es el 1, el coeficiente es 1. ¿Sí? T, el coeficiente es 1. Faltan 10 minutos y se corta. Bien, por último, quería que pudieran ver la clasificación de sistemas de ecuaciones, pero utilizando el esquema representativo del método de Gauss-Jordan. Esto como un poquito está explicado en el apunte. Si utilizamos, por ejemplo, sistemas de ecuaciones 3×3, ¿sí? Podemos reflejar la clasificación del sistema de ecuaciones utilizando estos pequeños esquemitas que representan la parte final del método Gauss-Jordan. Por ejemplo, en estos sistemas cuadrados, si el sistema es no homogéneo, compatible determinado, ¿qué voy a obtener? Voy a obtener la matriz principal, se convierte en la matriz de identidad, y voy a tener la matriz ampliada con los respectivos términos independientes alfa, beta y gamma. Si el sistema es no homogéneo, compatible e indeterminado, comenzando de que el sistema era un 3×3, se me anula una fila y obtengo este esquemita, ¿sí? En donde tengo rango 2 de la matriz principal y rango 2 de la matriz ampliada, ya que tengo dos filas no nulas. Como ven, el primer no nulo sería de cada fila es el conductor, y en la columna de los conductores los demás elementos son 0. Sin embargo, a la derecha de la penúltima fila encuentro valores numéricos, en este caso representados por C y D, ¿sí? Lo que van a dar como resultado el conjunto solución de un sistema indeterminado, como lo vimos anteriormente. En el caso de un sistema no homogéneo incompatible, ¿qué vamos a ver? Que es similar al anterior, con la diferencia de que la matriz ampliada, la última fila no se anuló por completo, ya que aún me quedó un valor numérico en gamma. En el caso anterior, gamma desapareció a 0. En el caso de incompatible, vemos claramente la incompatibilidad en este esquemita. ¿Qué pasa en el caso de sistemas homogéneos? Si ustedes ven, es muy sencillo. Ustedes se acuerdan que homogéneo simplemente significa que los términos independientes del sistema van a ser 0. Y si esto es así, cuando aplico las operaciones elementales, no va a afectar, los términos independientes van a continuar siendo 0. Por lo tanto, puedo observar que muy fácilmente cómo sería esta representación. Aquí tenemos el caso del sistema homogéneo compatible determinado. La solución es trivial, cada incógnita igual a 0, y en el caso del sistema homogéneo compatible indeterminado, ahí tenemos una solución infinitas, ¿sí?
pero vemos que jamás podría suceder que el sistema fuera compatible indeterminado, por lo dicho anteriormente, ¿sí? Si tenemos todos elementos ceros en términos independientes, este esquema es simplemente igual al anterior, es decir que si el sistema es homogéneo, jamás podrá ser incompatible. Bien, luego aquí tenemos simplemente a modo de ejemplo para poder darles una visión un poquito más amplia del tema, como en este caso serían estos esquemitas, estarían representando sistemas de ecuaciones de 3×3, ecuaciones de 3 incógnitas. Cada ecuación estarían, como veremos más adelante en la unidad siguiente, cada ecuación pueden representarse como la ecuación de un plano, ¿sí? Entonces, así como vimos en los conceptos básicos, como vieron en el ingreso, que podíamos graficar, que eran ecuaciones de 2×2, podíamos graficar rectas, en estas de 3×3 se pueden medianamente graficar o visualizar los resultados por medio de intersección de planos. En el caso de un sistema 3×3 determinado, significa que las tres ecuaciones de estos tres planos se cruzan en un punto. Hay un punto de intersección que será válido para satisfacer las tres ecuaciones, es decir, los tres planos, ¿sí? Este punto pertenece a los tres planos que representa a cada ecuación de este sistema. En el caso de un sistema no, compatible indeterminado, sucede que de alguna manera estos planos se encuentran en una disposición en donde hay una recta, ¿sí? Ya no tienen un solo punto en común, sino infinitos puntos en común, porque una recta de infinitos puntos interseca en los tres planos al mismo tiempo, es decir, que los puntos de esta recta satisfacen a las ecuaciones de los tres planos, ¿sí? Eso puede darse de diferentes maneras o puede que las tres ecuaciones en realidad sean del mismo plano. En el caso de un sistema incompatible, significa que los planos son paralelos y por lo tanto no hay ningún punto en común entre ellos, o que se conforman de alguna manera en los cuales puede que dos de los planos haya intersección y por lo tanto haya algún punto, alguno o infinitos puntos en común entre dos de las ecuaciones, pero no de los tres juntos. O sea, no hay ningún punto que pueda satisfacer las tres ecuaciones a los tres planos al mismo tiempo, como se puede observar en estas figuras. Esto es simplemente a modo gráfico, a modo visual, para que amplíen un poco el concepto de sistema de ecuaciones. Aún así, también tienen que saber que a partir de sistemas de mayor cantidad de ecuaciones y de incógnitas, ya no podríamos visualizarlos mediante gráficos, tenemos 4×4, 5×5, n×n, pero esto es lo fantástico del álgebra, que aunque no podamos graficarlo ni visualizarlo, sí podemos con toda seguridad resolver un sistema de ecuaciones de n×n o n×m y saber que el resultado es totalmente válido y certero, aunque no podamos graficar en esas dimensiones. Dicho esto, aquí terminaría el tema sistema de ecuaciones. Quedo a disposición para sus consultas.